Ahora fíjate que antes de pasar el micrófono a la encargada del amor, que nos va a hablar de amores de novela, como hoy comenzamos el foro media hora más tarde, porque en vez de un foro parecía el domingo de las fotos, pero la disfrutamos muchísimo, ¿verdad? A lo mejor tengo que salir antes que termine el foro. Por lo tanto, voy a hacer la presentación de todas las que están hoy participando de este Domingo Cultural. Como les dije, yo le voy a pasar el micrófono a Cecilia, que es nuestra doctora del amor, y también les había mencionado los 5 pilares, ¿verdad?, de este foro, y les dejé en suspenso esos 5 pilares, porque el número 5, ¿qué es el número 5? Equilibrio, ¿verdad? Y esos son los 5 pilares que les mencioné. Para entonces, el foro va a terminar con el pilar número 6. ¿Y 6 qué cosa es? Creación. Dios creó el mundo en 6 días, ¿sí o no? ¿Sí? Y nosotros estamos creando el mundo amoroso de la creación. Ese es el propósito de estos foros. Y cerrará Encuentros del Alma TV, que es un pilar también que siempre se encuentra en el foro, porque esa es la reconciliación de nosotros con nuestra alma, ¿verdad? Pero antes de llegar al final del foro, obviamente, tenemos que sanarnos para reconciliarnos. Entonces tenemos aquí a Glenda Travieso, que ella conduce un programa de televisión, de radio, que será programa de televisión muy pronto. Te la estoy visualizando. Acuérdense que Fefi TV, ¿verdad? Entonces, Vida en Acción, que ella nos hablará de su tema posteriormente. Tenemos a Dana Milano, que me encanta porque ella es un coach de comportamiento. Y de eso se basa, en que tenemos que sabernos comportar, porque no solamente pensar, tenemos que accionar. Entonces, tenemos que saber controlar nuestras emociones para que esa conducta nuestra, que es la manifestación de Dios, sea la más parecida a la de Él, ¿no? Entonces, para eso tenemos a Dana Milano, que nos va a hablar de una luz para tu vida. No hice la pausa para hacerlo más. Una luz para tu vida. Entonces, tenemos que, ya le mencioné, el pilar de la familia, que está ahí en Navarrete, que también hoy nos va a compartir un tema muy importante. Enamórate de un personaje, y ese personaje eres tú mismo. Entonces, ese tema les va a encantar, porque tenemos que vivir en el siglo XXI. No podemos dejar y pensar crear algo que no esté creado. Todo está creado, solamente tenemos que innovarlo, ¿verdad? También vamos a tener la participación nuevamente de este ángel llamado Gioconda, que nos transporta, ¿verdad?, a la divinidad con su voz. Y como les dije, cerrará Anexia. Les estoy adelantando esto, primero para avanzar, y segunda, por si acaso me ven que tengo que partir, es porque tengo algo personal que obviamente no puedo dejar a un lado. Entonces, ahora le voy a pasar el micrófono a la doctora del amor, que nos va a llevar al mundo mágico de las telenovelas. Ay, tan linda, Fefi, gracias. Yo tan feliz de estar con ustedes como cada domingo al fin del mes que nos reunimos aquí en estos foros literarios. Bueno, mira, yo había pensado en un principio amores de novela y después dije no, porque al enamorarnos de un personaje, la mayor parte de nosotras, las mujeres, pero yo creo que los hombres también, han padecido de algo que fue muy simpático desde niños y en su adolescencia, que es este enamoramiento de personajes de ficción que provienen de los cuentos de hadas, y cómo los cuentos de hadas nos han inculcado una manera de concebir el amor y la relación de pareja que tiene vigencia inclusive ahora, en que los medios de comunicación y las redes sociales y el internet están transformando las relaciones de pareja. Y ahora
en el matrimonio y en el amor, hay otros patrones. Sin embargo, los cuentos de hadas siguen teniendo una influencia muy importante. Entonces dije, no, mejor vamos a hablar de los personajes de los cuentos de hadas. Imaginemos cuando ustedes eran niñas o niños, cuáles eran esos personajes de los que ustedes se enamoraron y de qué forma los cuentos de hadas han influido sobre nuestras expectativas, porque hablábamos también de expectación, que es el tema que Fefi nos propuso. Cómo nuestras expectativas con respecto a lo que es una relación de pareja, un matrimonio, una relación de amor para toda la vida, esas expectativas han estado de alguna manera influenciadas por estos cuentos de hadas. ¿Y acaso ha sido bueno? Esa es la pregunta, ¿no? Muchas de las fantasías con las que crecimos, porque son fantasías, referidas al amor y las relaciones de pareja, provienen de estos cuentos de hadas que todavía siguen calando en las nuevas generaciones. El cuento de hadas es un relato con elementos fantásticos que se ubica en un espacio indeterminado, porque no nos dicen exactamente estamos aquí, ¿no?, en esta ciudad concreta, en un tiempo remoto, porque siempre tiene que ser en aquel entonces, había una vez, ¿no? Y qué bonito, porque uno se traslada con la imaginación y uno piensa, ay, ese lugar era idílico. No solo era idílico el lugar, también era idílico el tiempo, ¿no es cierto? Que es de origen anónimo, la mayor parte de las veces. Miren qué interesante, que los cuentos de hadas, la mayor parte de ellos son de origen anónimo, y que han sido transmitidos por tradición oral al principio, por siglos y siglos. O sea, tienen una trascendencia increíble. Los personajes son hadas, duendes, reyes, princesas, brujas. Las brujas tenían que estar también, entre otros. Y funcionan como arquetipos. No tienen profundidad psicológica ni matices, porque se los identifica por opuestos, como por ejemplo, el bueno, el malo, el rico, el pobre, el feo, el hermoso. Y tienen siempre, eso sí, un final feliz. En tanto el perverso es castigado y los virtuosos siempre triunfan. Entonces sabemos, gracias a Dios, que el final siempre nos va a gustar. Y no tenemos esa sensación que tal vez los productos actuales de televisión, de los medios de comunicación, nos dejan como, ¿y cómo irá a terminar? Porque si va a terminar mal ya no sigo viendo. No, los cuentos de hadas siempre nos prometen ese final feliz. Los cuentos de hadas además permiten acceder desde una edad muy precoz a problemas, temores y conflictos humanos de diferente índole. La forma y estructura de los cuentos de hadas sugieren al niño imágenes que le servirán para estructurar sus propios sueños. Ahí vamos, por el lado de los sueños. Y canalizar mejor su vida hacia esos sueños. Ese sería el aspecto positivo. Estas figuras quedan sólidamente conformadas en la psiquis infantil y operan de modo inconsciente en la solución de numerosos conflictos a lo largo de la vida. Y los comportamientos de los personajes femeninos en los textos tradicionales y también en muchos role models, difundidos por la televisión y el cine, se caracterizan por los siguientes rasgos. Veamos cómo son las mujeres de los cuentos de hadas. La mayor parte de las veces tienen una actitud de pasividad, obediencia, en algunos casos irresponsabilidad y temor, debilidad física siempre, porque son además de muy delgaditas, parece que se van a quebrar con el primer soplo de viento. Ternura, obviamente, dependencia, porque sin el príncipe están fritas, o sea, no van a llegar pero ni a la esquina. El príncipe tiene que aparecer, porque si no, ¿para qué viven? Sin el príncipe no van a poder sobrevivir. Aceptación, quieren ser aceptadas, ¿no es cierto? Curiosidad, son muy curiosas, están ahí como por ejemplo Blancanieves con respecto a la manzana esa de la bruja, ¿no? Y vamos a reconocer, son medias bobas, hasta estúpidas, con una belleza absolutamente positiva. Y bueno, en el caso de las feas, como las brujas son feas, pero a más no dar, ya, y se las excluye, porque lógicamente las brujas esas no son las que van a guiar el modelo de las niñas que están leyendo esos cuentitos de hadas. Y con quién se identifican, no hay ninguna niña que se identifique con la bruja, siempre se van a identificar con la princesa, la futura princesa, porque ella no comienza siendo princesa, pero termina siendo princesa. Entonces todas queremos ser princesas. Y se destaca la violencia masculina y su superioridad en algunos casos, el abandono por parte del varón y la destrucción total que esto significa para la mujer, la que siempre se ve vinculada a espacios privados y domésticos, y el varón inmerso en el mundo de lo público y del poder. Y existen además propuestas literarias en las cuales las niñas asumen roles masculinizados. Esto es muy interesante. Y esto resulta tanto más sexista
ya que detrás de esos comportamientos se asume como valor positivo poseer conductas varoniles, es decir, esta niña que quiere ser más bien un chico, oh, qué bonito, porque realmente eso es lo que vende en la sociedad, ¿no es cierto? Que el hombre es el que tiene más poder y si una pudiera ser hombre en algún momento, oh, qué bien, me convendría. Ahora, los estereotipos sexistas van más allá de la Cenicienta. Incluyen relatos de mitos, leyendas, fábulos, cuentos populares que vienen desde tiempos remotos. Blancanieves recibe protección de los enanos. ¿A cambio de qué? De limpiar, de barrer, de cocinar para ellos, ¿no es cierto? Y es perseguida por ser la más bella del reino y cae tontamente en todas las trampas a las que su madrastra bruja la expone, ¿no? En Barba Azul, que es un tema bien interesante, se ve como algo natural la decapitación de mujeres, de las mujeres de Barba Azul, ¿no? En Hansel y Gretel, los niños pobres son abandonados sin que la madre se oponga en lo más mínimo, y en Caperucita Roja ni siquiera tenemos un nombre, porque ella no tiene nombre, y es una niña que va a atender a su abuela, no hay varones en la familia, no se menciona a los padres de la niña, ¿no es cierto? Y en la versión de Perrault termina siendo víctima de un lobo y la pobre niña se muere, ¿no es cierto? Entonces los personajes femeninos siempre necesitan de otros para salvarse. Esto es lo que está mal, de una hada madrina, de un príncipe azul, de los hermanos. Pareciera que no son capaces de resolver sus propios problemas. Y con esta mentalidad llegan muchas niñas a las relaciones de pareja. Y mientras más altas las expectativas con respecto al muchacho de turno, oh my goodness, a ese que nos va a salvar de este mundo cruel, más rápido y fácilmente se estrellan contra la triste realidad de que los príncipes azules no existen y que los sapos son los que predominan en este mundo. Y entonces Hollywood aparece, porque no solo son los cuentos de hadas, es Hollywood. Se ha encargado de hacernos creer que el amor es fascinación, es deslumbramiento, es química, es esa sensación de ¡oh! ¡Oh! Sin ti no puedo vivir. Y que cuando esas sensaciones pasan, porque ya no vas a estar ¡oh! ¡Oh! Se te acabó el amor. Eso es lo que nos dice Hollywood. Se te acabó el amor, pobrecito, búscate otra. Búscate otro. No, tienes que sentir eso nuevamente. Siente el sentimiento, es lo que interesa. Pamplinas. Vamos a decir las verdades. Los cuentos de hadas son muy bonitos, tienen su momento en nuestras vidas, pero todo aquel que quiere conocer el amor verdadero no puede enamorarse de un personaje. En esta perspectiva, en la perspectiva de lo que estoy hablando, porque esos personajes más bien desfiguran lo que es la realidad del amor entregado, del amor sacrificado, del amor que todo lo puede, todo lo soporta, todo lo perdona, de ese amor que dura para toda la vida a pesar de, porque mi definición del amor es que no es un sentimiento, obviamente, es una decisión, es una opción, y es quedarse con la otra persona y aceptar a la otra persona tal y como es, a pesar de. Y cuando uno dice a pesar de, voy a estar a tu lado el resto de mi vida, es que uno ama. No cuando uno está, ¿no? Como comienzan los cuentos de hadas, terminan en comieron perdices, ¿no? Fueron felices y comieron perdices. Fueron felices y comieron perdices y de ahora en adelante vamos a vivir eternamente felices. Y nunca se plantea qué es lo que pasa después de que se casan, cuando el príncipe ya la lleva en su caballo blanco al castillo. Qué bonita esa parte, me encanta. El príncipe la fue a rescatar y ella se sube al caballo blanco y ella se imagina en ese castillo, está muy bello para vivir el resto de la vida, obviamente, y entonces ella se va ahí, pero nadie nos cuenta lo que pasa inmediatamente después. Y la realidad es que el amor de película, el amor de los cuentos de hadas es una entelequia, no es el amor. Es el deslumbramiento, es la fascinación, el verdadero amor es el del día a día que soporta, que aguanta, que perdona y que sobre todo tiene la capacidad de aceptar al otro sin pretender cambiarlo. Entonces los cuentos de hadas nos han influenciado, pero no debemos permitir que nuestros niños continúen con esta visión de lo que es el amor, porque al final es en parte responsable de tanto fracaso. Ese sería mi mensaje. Wow. Sin embargo, quisiera mencionarle algo. Televisa por muchos años, a Televisa se le clasificó siempre como la factoría de los sueños, ¿verdad? Uh-huh. Y Televisa y Univisión fueron los número uno por muchísimos años,
Y ese contenido de telenovela fue el contenido número 1 en el mundo entero. Se ha comprobado que en los países de Europa aprenden el español a través de las novelas, ¿verdad?, de Televisa. Pero sin embargo, comenzaron a distorsionar los personajes o comenzaron a distorsionar el formato de la telenovela. Y hoy en día Univisión se cayó, algo que nadie podía esperar, te digo porque yo trabajo en comunicaciones y Ligia también, y Televisa se cayó y por primera vez han nombrado a una mujer como directora de contenido de Televisa, porque tienen que recuperar la factoría de los sueños. ¿Sí? La factoría de los sueños tiene que ser recuperada, porque obviamente se probó que quisieron distorsionarla y no pudieron, cayeron. Entonces eso también es algo bonito que debemos de saber, porque los sueños tienen que existir, ¿verdad? No enamorarnos de ellos, pero vivir también sueños agradables.